Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre la bioquímica. Vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas, como son las proteínas, las enzimas y los ácidos nucleicos. Muy bien. Las proteínas, ustedes saben que las proteínas son componentes o moléculas orgánicas esenciales para el ser vivo. Para el ser vivo y para nosotros también. Recuerden que nosotros estamos hechos de proteínas, nuestra piel, nuestro cuerpo es pura proteína. Aparte tiene otras moléculas, biomoléculas orgánicas, ¿sí? Pero el principal componente, bueno, uno de los principales componentes es la proteína. Muy bien. Las proteínas, como ustedes saben, son moléculas cuaternarias. Son moléculas cuaternarias, ya que están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar estas proteínas? En las carnes, en los productos derivados de los animales. Por ejemplo, las carnes, carne blanca, carne roja, los huevos, la leche, productos derivados de la leche, ¿sí? También las encontramos en algunos vegetales, como son la quinoa, la kiwicha, la cañigua, en las menestras, ¿no? Pero principalmente son de origen animal. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de las proteínas? Las proteínas tienen mucha importancia biológica. Por ejemplo, en lo estructural. Cuando hablamos en lo estructural, se refiere a que puede formar parte de los huesos, parte de la piel, como es el colágeno. También puede estar dentro de nuestras, está mejor dicho, no puede estar, está dentro de nuestras células, específicamente en las membranas celulares, ¿sí? Aproximadamente un 30% son proteínas en la membrana celular. Muy bien. También tenemos las histonas que forman parte de los cromosomas, o sea, las encontramos en los núcleos, ya forman parte de los cromosomas, o sea, forman parte del, de los cromosomas, porque el ADN envuelve a unas proteínas llamadas histonas en los cromosomas. Muy bien, también tenemos de carácter enzimático. ¿A qué se refiere de carácter enzimático? Que hay muchas proteínas en nuestro organismo que tienen carácter enzimático. ¿Y qué cosa es una enzima? Una enzima es una sustancia que va a permitir acelerar las reacciones químicas. Entonces, vamos a ver más adelante la función que cumplen. Hormonal. Hablamos de proteínas que se encargan de la regulación y el control de muchos procesos biológicos, por ejemplo, la insulina, el glucagón. ¿A qué se refiere o qué función cumple? Cumplen las funciones hormonales, o sea, va a disminuir o va a aumentar la concentración de glucosa en la sangre. También tenemos la hormona del crecimiento, que es de carácter proteico. Tenemos la calcitocina, que tiene que ver con la asimilación del calcio, y muchas hormonas más. Tenemos la importancia defensiva. ¿A qué nos referimos con la importancia defensiva? Recuerden que son defensores, que el sistema inmune es responsable de la defensa de nuestros cuerpos, ¿no? De nuestro cuerpo. O sea, de contrarrestar a los enemigos forasteros, a los agentes patógenos, ¿sí? Y las proteínas son los anticuerpos que van a actuar sobre esos agentes patógenos. Por ejemplo, tenemos la inmunoglobina, la trombina también y el fibrinógeno, que tiene que ver con la coagulación de la sangre.
En el transporte tenemos la hemoglobina. En la importancia biológica del transporte tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene que ver con el transporte de los gases de la respiración. O sea, lleva al oxígeno y al CO2 unido, ¿no? Al fierro. Muy bien. Tenemos también proteínas de reserva. Por ejemplo, en la clara de huevo tenemos la ovoalbúmina, ¿sí? Tenemos también la lactoalbúmina que se encuentra en la leche. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver lo que es las unidades básicas de las proteínas. Las unidades básicas de las proteínas se llaman aminoácidos, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza esta molécula, esta unidad básica? ¿Por qué? Porque tiene un grupo amino, miren acá, NH2, y un grupo ácido, COOH, un grupo ácido, o grupo carboxílico, de ahí se le llama, ¿sí? Recuerden que este carbono de aquí es tetravalente. Todos los carbonos en los compuestos orgánicos son tetravalentes. Entonces, aquí a la derecha está unido un carbono, ¿no? Que es el grupo carboxilo. Ya saben que el grupo carboxilo se encuentra en un carbón primario. Y luego tenemos acá el grupo amino. Muy bien, aquí en la parte superior tenemos al hidrógeno y en la parte de abajo un R, ¿sí? Esta R va a hacer que los aminoácidos se diferencien, ¿sí? Como vamos a ver posteriormente. O sea, de esta R, nosotros tenemos 20 aminoácidos, ¿sí? Y lo que va a variar de esos aminoácidos solo es esta parte, este radical de aquí abajo. Entonces, pero lo demás se mantiene constante. Lo demás, todos los aminoácidos van a tener esta parte de amina, este hidrógeno, este grupo carboxilo y este carbono. Lo que va a variar es el grupo radical. Ya saben que tenemos 20 aminoácidos. Miren, acá están los 20 aminoácidos. Miren acá, el NH2, este hidrógeno se ha pasado de acá, es que se ioniza, ¿sí? Se ioniza, justo este carácter ácido y este carácter amino, ¿no? Tiene acidez y basicidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ionizar, ¿no? Entonces, miren, acá está el hidrógeno y esto es lo que va a variar. Por ejemplo, en la glicina, acá el R es hidrógeno. En la alanina, el R es CH3. Entonces, miren, todo lo que está resaltado con azul son los radicales que varían de los diferentes aminoácidos. Y ahí tenemos los 20 aminoácidos. Muy bien, de estos aminoácidos, nosotros tenemos 10 aminoácidos esenciales y 10 no esenciales, ya que puede ser sintetizado por el hombre, ¿sí? Pero los esenciales sí o sí lo tenemos que consumir en alimentos. Por ejemplo, tenemos la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina, histina. Esos son los que sí o sí tenemos que consumirlos en alimentos. ¿Por qué? Porque el hombre no lo produce. ¿Cuáles son los que producimos? El ácido aspartico, el ácido glutámico, la alanina, la asparagina, la cisteína, la glicina, la glutamina, la prolina, la serina y la tirosina. Vamos a hablar cómo se unen ya sabemos que las unidades básicas de una proteína son los aminoácidos. O sea, si yo junto varios aminoácidos, cientos de aminoácidos, ¿qué me va a dar? Me va a dar una proteína, ¿ya? En este caso, yo tengo un aminoácido, miren acá el grupo amino, el grupo ácido, un aminoácido y otro aminoácido, ¿sí? Se van a unir para formar un péptido, ¿sí? Un péptido. Entonces, ¿qué va a pasar? El grupo ácido va a salir y del grupo amino va a salir un hidrógeno. Entonces se va a eliminar una molécula de agua. Al formarse una molécula de agua quedan electrones solitarios tanto en este lado del grupo ácido y también del grupo amino y van a enlazarse y va a formar un enlace peptídico. Miren el enlace que se ha formado. Acá ha salido el OH y acá el hidrógeno. Entonces se ha formado un enlace y a ese enlace se le llama
enlace peptídico, que es característico de la unión de aminoácidos. Muy bien, entonces ya sabemos que, ¿por qué les preguntan? ¿Cuál es el enlace que mantiene unido a los aminoácidos? Es el enlace peptídico. Muy bien, vamos a ver las estructuras de las proteínas. Tenemos la estructura primaria. Miren, imagínense que cada una de las bolitas es un aminoácido, ¿sí? Entonces, ¿cuántos aminoácidos tendríamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y las rayitas serían los enlaces peptídicos. Entonces, enlaces peptídicos tenemos ahí. Entonces, esa estructura, esa unión de aminoácidos, esa unión lineal de los aminoácidos vendría a ser la estructura primaria. Vendría a ser la estructura primaria. Muy bien. ¿Qué me ha pasado? Ya. A ver, vamos a ver la estructura secundaria. A medida que va creciendo esa estructura primaria, se va enrollando. ¿Por qué? Porque hay unos enlaces, ¿sí? Unos enlaces, una atracción entre átomos de diferentes cadenas formando una hélice. Entonces, ahí ya llamamos las estructuras secundarias. Hablamos de una estructura terciaria. Mira, esta estructura secundaria se encuentra acá. Si sigue aumentándose, recuerden que son macromoléculas, ¿sí? Si siguen aumentándose, esta se va a seguir formando así, tipo U, ya una estructura desordenada. A eso llamamos, ¿qué cosa? Estructura terciaria. Varias de estas estructuras terciarias que van a dar lugar a una estructura cuaternaria. Y así tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que es una estructura cuaternaria. La hemoglobina tiene un peso aproximadamente de 32.000 UMAS, ¿sí? Un peso aproximadamente de 32.000 UMAS. Entonces, son macromoléculas con alta cantidad de aminoácidos. Muy bien. Vamos a ver la clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar en dos: las holoproteínas y las heteroproteínas. Cuando hablamos de holoproteínas, ojo, holo es como homogéneas. Está conformado exclusivamente por aminoácidos, ¿sí? Y estas pueden ser fibrosas o pueden ser globulares, ¿sí? Fibrosas, casi lineales, y globulares. Dentro de las fibrosas tenemos el colágeno, la queratina. El colágeno no lo encontramos en el cabello, ¿no? La queratina en las uñas. La elastina, también es una proteína. La fibroína. Ahora, las globulares. Cuando tenemos las globulares, tenemos, por ejemplo, la albúmina, las albúminas, las ovoalbúminas que se encuentran en la clara de huevo, las globulinas, que tenemos diferentes tipos de globulinas, las histonas, las que se encuentran en los cromosomas, las enzimas, las que vamos a ver a continuación. Tenemos las heteroproteínas. Hetero viene de diferentes, o sea, ya no está formado solo por aminoácidos, sino por otros grupos. Hablamos de heteroproteínas, por ejemplo, aquellas que tienen una parte proteica y una parte que no es proteica. A la parte proteica, ya pues simplemente parte proteica, ¿sí? La proteína. Pero a la parte no proteica se le llama grupo prostético. Por ejemplo, acá, miren acá, tenemos las glucoproteínas. O sea, esta parte sería las proteínas y este grupo sería la parte prostética, ¿ya? Fosfoproteínas. Ojo, esta es la parte que está formada exclusivamente por aminoácidos y este fosfo está formado por el grupo fosfato, ¿sí? O sea, sería la parte prostética. Acá, las proteínas, lipoproteínas, las proteínas exclusivamente por aminoácidos, y este lipo está formado por grasas. Entonces ahí tenemos el grupo prostético formado por lípidos. Cromoproteínas, las partes coloreadas con las proteínas, ¿sí? Este es el grupo prostético, el grupo cromo. Muy bien, vamos a hablar de las enzimas. Si bien es cierto, las enzimas
son biocatalizadores. Ya, no sé si les he dicho en alguna oportunidad qué cosas son biocatalizadores. Catalizadores son aceleradores de las reacciones químicas. Nosotros tenemos muchas enzimas que van a ayudar a acelerar las reacciones químicas. ¿Sí? Eh, hay reacciones que van a demorar inclusive segundos, son instantáneas. Si bien es cierto, dice que nuestra digestión duraría unos 50 años. Imagínense, nuestro primer alimento todavía no se hubiese, en el caso de ustedes, no se hubiese digerido todavía. O sea, quiere decir que ya estarían muertos. ¿Por qué? Porque ya sus células habían muerto, ¿sí o no? Pero gracias a las enzimas, los alimentos se digieren más rápido. ¿Sí? Depende también si las proteínas demoran más, los lípidos demoran más, los carbohidratos, los glúcidos se digieren más rápido, ¿no? ¿Quiénes son los que ayudan? Los que ayudan son las enzimas. ¿Cuál es la función de esta enzima? Miren acá, acá tenemos un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Es la sustancia sobre la cual va a actuar la enzima. La enzima sería esta parte azul. Ojo, este sustrato tiene que ser, perdón, esta enzima es específica para este sustrato. Vuelvo a repetir, esta enzima es específica para este sustrato, es como un rompecabezas. Miren, este sustrato, esto va a entrar aquí. Miren como acá. Cuando se une el sustrato con la enzima, va a formar el complejo enzima-sustrato. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Ahí es donde va a actuar el sustrato, la enzima. ¿Qué va a hacer? Lo va a separar. Miren cómo una molécula grande se está disociando o se está digeriendo o se está separando en dos simples. ¿Quién ha sido el causante? ¿Quién ha ayudado a ese desdoblamiento? La enzima. Ojo, y esta enzima solo es exclusivamente para este sustrato, no puede actuar sobre otras sustancias. No sé si habrán escuchado de las hidrolasas, ¿sí? De la pepsina, que actúa exactamente sobre las proteínas, de la oxidasa sobre el oxígeno, de la peroxidasa sobre el peróxido de hidrógeno. O sea, son específicas estas proteínas llamadas enzimas. Muy bien, algunas enzimas, con la ayuda de las estructuras no proteicas, ya sabemos, ¿no? Ya hemos dicho el cofactor, son iones o moléculas inorgánicas, la coenzima, es lo que hemos explicado con otros términos. Muy bien, lo que quiero explicar acá son los tipos de reacciones. Por ejemplo, las oxirreductasas. Generalmente las enzimas terminan en asas. Las oxirreductasas, o sea, quiere decir que van a actuar sobre sustancias donde se producen las reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Ejemplo, el citocromo oxidasa. Las transferasas van a transferir grupos. Ejemplo, la hexoquinasa. Las hidrolasas, lo que les he dicho, van a estar presentes en las reacciones de hidrólisis, o sea, las van a desdoblar, ¿no? Por la ruptura de adición de agua. Ejemplo, la tripsina, ya les he dicho, la tripsina también actúa sobre las proteínas. Las liasas, tiene que ver en los enlaces dobles, ¿no? Ejemplo, los piruvatos, las descarboxilasa. Las isomerasas, transferencia de grupos dentro de una misma molécula generando isómeros. Ejemplo, tenemos la triosa fosfato isomerasa. Las ligasas, que van a formar los enlaces del tipo carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Ejemplo, tenemos la glutamino-cisteasa. Entonces, estas enzimas son específicas, actúan sobre cierta sustancia. Vamos a ver los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son sustancias, ojo, pentanarias sería, ¿no? ¿Está formado por quién? Por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y me falta uno. ¿Quién me puede adivinar? Hay 4 nomás, acá me falta uno. Me falta el oxígeno, ¿sí? El oxígeno.
Está formado por unidades llamadas nucleótidos. Ojo, mientras en las proteínas las unidades eran los aminoácidos, en los ácidos nucleicos las unidades se llaman nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Vamos a ver eso. ¿En qué consiste? ¿Qué es un nucleótido? ¿De qué está constituido un nucleótido o una unidad básica de los ácidos nucleicos? Un nucleótido está formado por un grupo fosfato. ¿Sí? Acá está el grupo fosfato. Por un azúcar. ¿Sí? Por un azúcar. Y por una base nitrogenada. Vuelvo a repetir. Son 3 los componentes de un nucleótido. Tenemos el grupo fosfato, el azúcar o pentosa, en algunas bibliografías la van a tener, y la base nitrogenada. Muy bien. Aquí tenemos las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son 5. Miren, la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Vuelvo a repetir, las bases nitrogenadas son 5. Las que tienen 2 anillos heterogéneos, obvio, mira, porque tienen no solo carbono, sino también tienen nitrógeno. Entonces, la que tiene 2 ciclos se llaman bases púricas. ¿Quiénes son? La adenina con la guanina. Y las bases pirimídicas son la citosina, timina y uracilo. ¿Por qué se caracterizan las bases pirimídicas? Porque solo tienen un ciclo heterogéneo. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, las pentosas. Las pentosas pueden ser la ribosa y la desoxirribosa. Es una pentosa, ¿por qué? Cuando hemos hecho los glúcidos, han visto los monosacáridos, las triosas, las tetrosas, las pentosas, las hexosas. Entonces, dentro de las pentosas están la ribosa y la desoxirribosa. Profesora, ¿en qué se diferencia la desoxirribosa de la ribosa? Solo en la posición de los OH, nada más. ¿Ya? Entonces, son azúcares que se utilizan en los ácidos nucleicos. Y el grupo fosfato, simplemente que es el H3PO4. ¿Sí? H3PO4. Y ahí está. H3PO4. El grupo del ácido fosfórico. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos dos de los ácidos nucleicos muy importantes. Tenemos en el lado izquierdo el RNA o ARN, o sea, el ácido ribonucleico. Y a la derecha tenemos el ácido desoxirribonucleico. Miren la diferencia. En primer lugar, vamos a ver lo que son el ADN primero. ¿Ya? El ADN, miren su estructura, se parece a una escalera, pero espiralada, ¿no? Que se va espiralando, que se va formando una estructura espiralada. Ese es el ADN. Recuerden que el ADN es el que manda la información de generación en generación, la que va a formar los cromosomas junto a las proteínas histonas. Este ADN está formada ¿por qué? Por 4 bases nitrogenadas. Miren acá, la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Vuelvo a repetir, está formado por 4 bases nitrogenadas, la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Sí, para que tú te acuerdes, atención, Guardia Civil. Vuelvo a repetir, atención, Guardia Civil. ¿Qué significa A? Adenina. ¿Qué significa T? Timina. ¿Qué significa G? Guanina. ¿Y qué significa C? Citosina. ¿Sí? Esta es la molécula del ADN. ¿Cómo sería la molécula del ARN? Es la mitad de un ADN. ¿Sí? Miren, es el peldaño, la mitad de los peldaños con uno de los parantes. Ahora, ¿cuáles son sus bases nitrogenadas? Sus bases nitrogenadas son los mismos del ADN, solo que en vez de la timina va a ir el uracilo. Nada más. Entonces, profesora, ¿quiere decir que el ARN nunca va a tener timina? Nunca. Como el ADN nunca va a tener uracilo. ¿Sí? Ahora, los azúcares que corresponde al ARN es la ribosa y los azúcares que corresponde al ADN es la desoxirribosa. Muy bien, hasta aquí es el tema, espero que hayan entendido. Ya vamos a aclarar en la parte práctica, en la segunda parte. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado. Saludos.